Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. En el episodio de hoy del podcast vamos a estar hablando de una anécdota de mi vida para que puedan practicar, escuchar una historia real, una historia que me pasó de verdad, una historia mía y mejorar su español a base de escuchar cómo conjugo los tiempos verbales, las acciones, los sucesos, etcétera. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de mi primer trabajo, ¿ok? De mi primer trabajo, de cómo fue, de qué tan traumático fue, de qué fue, ¿no? ¿Qué era lo que hacía? ¿De qué trabajaba? Y todas esas cosas las vamos a estar hablando en el video de hoy. Bueno, mi primer trabajo fue apenas terminé la secundaria, literalmente cuando apenas acabé la secundaria, comencé a trabajar, tuve un empleo de verano porque había terminado la secundaria, no tenía nada para hacer, era verano, necesitaba dinero y comencé a trabajar. ¿En qué? Bueno, básicamente con mi madre, ¿ok? En realidad, el proceso fue un 50-50. Por un lado, yo necesitaba trabajar porque necesitaba dinero para mis cosas, para comenzar a ganar experiencia también. Y por otro lado, mi mamá quería que yo trabaje, mi mamá no quería que yo esté todo el verano haciendo nada y también necesitaba ayuda en su trabajo, porque su trabajo en el verano es cuando más exigente se vuelve. Ok, ¿de qué trabajo estoy hablando? Bueno, básicamente mi mamá trabaja en una feria, ¿ok? Mi mamá tiene un puesto, un stand en una feria. En Argentina las ferias son muy comunes y principalmente se organizan en los barrios, ¿ok? Es muy común que existan las ferias barriales, que son básicamente un conjunto de puestos o stands que venden diferentes cosas. A veces son públicas, las hace el gobierno, a veces son privadas, las organiza un grupo de personas, ¿no? Y a veces las organizan los vecinos para vender cosas que no usan o para ganar un poco de dinero, ¿no? En este caso, la feria de mi mamá es una feria privada, ¿ok? Es una feria que organiza mi mamá con otros dueños de puestos y se dedican a ir a diferentes locaciones, diferentes lugares y con el permiso del intendente y el permiso del gobierno, colocar una feria donde venden literalmente de todo, principalmente comida, ¿ok? Hay algunos puestos de juegos o artesanías, pero principalmente comida. Y la particularidad de la feria de mi mamá es que cada puesto es un país diferente. Cada puesto representa un país y la comida de ese país, ¿ok? Pero algo muy interesante también de la feria de mi mamá es que entre todos los puesteros que se llaman, la gente que tiene un puesto, ¿no? Los dueños de los puestos, todos los puesteros reúnen plata
dinero y contratan a un artista y un escenario para atraer más personas. Entonces, en las ferias de mi mamá siempre hay un artista bastante bueno, bastante importante. A veces tuvimos artistas internacionales. Cuidado. Y básicamente el objetivo es atraer más personas, ¿no? Hacen publicidad como vengan a la feria y vengan a ver a este artista gratis. Porque las ferias son gratis, no necesitas pagar para entrar. Vas y compras, disfrutas todo. Y es una muy buena publicidad, la verdad. Entonces, como en verano son vacaciones, la gente tiene tiempo libre, entonces las ferias se vuelven muy importantes, se vuelven muy grandes, muy masivas y muy llenas de gente y de trabajo. Pero vamos a volver a hablar de los puestos. Como les dije, todos los puestos representan un país, ¿ok? Hay un puesto de Argentina, un puesto de Uruguay, un puesto de España, de México, de Japón, de China, de Alemania, ¿ok? Y el puesto de mi mamá es de Arabia Saudita, ¿ok? Mi mamá es dueña del puesto de Arabia Saudita y venden principalmente shawarmas, ¿ok? Ese es el plato principal que venden en el puesto de mi mamá, shawarmas. Entonces mi mamá me dijo, es verano, va a haber mucha gente, muchas personas comprando, paseando, entonces necesito una mano extra. ¿Querés ayudarme, Martín? Y yo dije, en realidad no, no quiero, pero necesito el dinero y necesito la experiencia laboral, así que bueno, y acepté. Y comencé a trabajar con mi mamá. Y ese fue mi primer contacto con el mundo laboral. Mi primer trabajo y mi primer contacto con el mundo del trabajo y la vida adulta. Bueno, la vida de un puestero, ¿no? De una persona que trabaja en las ferias, es un poco irregular, un poco rara, porque mi mamá solamente trabaja los fines de semana y los feriados, ¿ok? Entonces, el resto de días no tiene trabajo. Pero los días de trabajo son muy duros. De verdad que son muy duros. ¿Por qué? Básicamente, un puesto está hecho de un gazebo, ¿ok? Decorado con decoraciones y banderas y cosas del país que representás, más las parrillas, los hornos, las heladeras, la comida, todo, luces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los días hay que armar, construir el gazebo, decorarlo, preparar la comida, calentar las cosas, preparar las cosas extra, como por ejemplo las bolsas, los papeles, los tickets, contar el dinero, comprar ingredientes si faltan, preparar las salsas, preparar las servilletas. O sea, hay bastante trabajo, de verdad. Por eso es necesario y muy importante levantarse temprano y comenzar a trabajar temprano, ¿ok? Y yo no sabía que era necesario levantarse tan temprano. Recuerdo que mi primer día
estaba durmiendo como un rey y mi mamá me despertó y yo dije, un momento mamá, ¿qué hora es? Y eran las 6 de la mañana. Y yo dije, mamá, es muy temprano, es hora de dormir, no es hora de trabajar. Y mi mamá me dijo, vamos, dale que es hora de comenzar el día. Y en ese momento yo empecé a pensar, ¿por qué acepté? ¿Por qué acepté? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, fui y llegamos al lugar de la feria y comenzamos a armar el gazebo. Y literalmente mi primera tarea fue cortar papel. Literalmente mi primera tarea fue cortar papel, ¿ok? Porque el shawarma debajo de la tortilla tiene un papel para absorber el aceite y para que sea fácil de agarrar sin tocar la tortilla. Y ese papel tiene un tamaño específico. Pero para tener ese tamaño específico es necesario cortarlo. Entonces, mi primer trabajo fue cortar papeles, ¿no? De un tamaño específico y colocarlos en el lugar de los papeles. En total estuve 2 horas cortando papeles, porque eran muchos papeles. Les dije, los días de feria en fin de semana y en vacaciones de verano son muy exigentes. Entonces, más o menos tuve que cortar entre 400 y 600 papeles. Desde ese momento odio los papeles, la verdad. Y después de cortar papeles, ¿qué tenía que hacer? Preparar las bolsas, porque los shawarmas van en una bolsa, ¿ok? Entonces tuve que preparar bolsas, cortar bolsas básicamente. Teníamos un rollo de bolsas y yo tenía que romper las bolsas, ¿ok? Una por una, hacer tac, tac, tac. Y después esas bolsitas colocarlas en el lugar de las bolsas para que el hombre que prepara el shawarma pueda agarrarlas fácilmente, rápidamente y cómodamente. Entonces, también tuve que cortar bolsas. ¿Cuántas bolsas? También 400, 500, 600, no sé. También odio las bolsas después de eso. Pero bueno, cada uno hacía su parte. En total éramos 3 personas en el puesto. Yo lo que hacía era encargarme de la caja registradora, encargarme de cobrar, de recibir dinero, de hacer las cuentas de cuánto dinero tenemos y de reponer si falta algo, si falta papel, si faltan bolsas, cortar bolsas, si faltan servilletas, poner servilletas, ¿ok? Mi mamá se encargaba de preparar las salsas, cortar las verduras, ayudar al hombre que preparaba los shawarmas y el hombre que preparaba los shawarmas se encargaba de cortar la carne del shawarma, de darle la forma correcta, de colocar lo que la gente quería y entregárselo a las personas, ¿ok? Mi trabajo era básicamente de atención al público, ¿ok? Atender al público, a los clientes. Y en ese momento, y gracias a ese trabajo, descubrí lo complicado que es atender a los clientes. De verdad, admiro mucho a las personas que trabajan atendiendo a otras personas
admiro un montón a los cajeros, todos los que trabajan en atención al público, porque es muy difícil, muy estresante. La verdad, en la feria todo es un ambiente muy divertido, muy cómodo, la gente es muy amable, todos están de fiesta, pero algunas personas eran muy molestas, muy pesadas, como decimos en Argentina. Por ejemplo, siempre venía una persona a decir, ¿cuánto cuesta un shawarma? Y yo le decía el precio y decía, no, qué caro, ¿por qué es tan caro? Y yo decía, no sé, yo no elijo los precios, no sé por qué está caro, yo no elegí esto. O estaba la típica persona que cuando recibía el shawarma decía, esto tiene muy poca carne, me estás estafando, me estás mintiendo, ponle más carne, más carne. O decía, ¿por qué tiene tan poca salsa? Más salsa. O la persona que decía, hey, este shawarma es muy pequeño, pensé que era más grande. No, pagué demasiado por algo tan pequeño, me estás estafando. O la persona que decía, no, no me gusta, no me convence, ¿puedo devolverlo? ¿Me puedes devolver mi dinero? Y bueno, como cajero, la primera persona que es atacada siempre sos vos y las personas piensan que es tu culpa. Los precios, el producto, todo. Y es muy estresante hablar con algunas personas, la verdad. Pero bueno, una de las primeras experiencias malas que tuve fue justamente un hombre, ¿ok? Era un hombre alto, muy alto, con una gorra amarilla y una barba muy grande. De verdad, una barba como Santa Claus, más o menos. Y este hombre me dijo, ¿cuánto puedo comprar con 3.000 pesos? Y yo dije, ¿3.000 pesos? ¡Wow! Eso es mucho, le dije. Eso es mucho. Y agarró su billetera y sacó un billete de 500, dos billetes de 500, tres billetes de 500, cuatro, cinco, seis y me dijo, dame todo lo que me alcance, lo que pueda comprar. Y yo dije, ok, perfecto. Agarré el dinero y les dimos su shawarma. En realidad, sus 6 shawarmas, más o menos. Y después de un tiempo, aparece la policía y nos dice, chicos, tengan cuidado que hay un hombre que está pasando por los puestos y que tiene billetes falsos. Tengan cuidado. Nos dijeron que tiene una barba grande y una gorra amarilla. Y yo dije, wow, me acaban de estafar 6 shawarmas. Perfecto. Después de eso, comencé a revisar todos los billetes que me daban. Todos, de verdad. Llegué a mi casa ese día y busqué en YouTube todos los tutoriales posibles para detectar billetes falsos. La textura, la forma, el material, cómo se ven los dibujos. Incluso me compré una lapicera, un bolígrafo especial para marcar los billetes y detectar si son falsos o no. Entonces, después de ese día, cada persona que me pagaba, yo decía, un segundo, por favor. Y comenzaba a detectar el billete y si era de verdad, lo guardaba y si era falso, lo devolvía. El problema de eso es que
tardaba demasiado tiempo en detectar cada billete. Hubo un momento donde teníamos una fila de 10 personas y yo estaba atendiendo solo a la primera persona porque me pagó con 10 billetes y yo estaba analizando meticulosamente cada uno y en ese momento mi mamá dijo, Martín, por favor, basta, tenemos muchas personas, no podés tardar tanto tiempo. Intenta detectarlo más fácil o usa menos métodos. Y bueno, en ese momento yo comencé a no ser tan obsesivo. Pero bueno, todavía tengo un poco el trauma. Después no tuve muchas más experiencias raras. Sí tuve algunas con mi compañero, el que prepara los shawarmas, porque era un hombre bastante extraño, bastante irregular, ¿ok? Y bastante poco profesional, ¿ok? Y bastante irresponsable. Literalmente, un día faltó al trabajo, no fue porque se olvidó que teníamos una feria y ese día no pudimos abrir, por ejemplo. Un día estábamos trabajando y me dijo, Martín, tengo que ir a hacer una cosa. Y se fue y no volvió hasta la noche. Lo llamamos, fuimos a su casa, no estaba en ninguna parte. Y después a la noche volvió otra vez y dijo, disculpen, tuve un problema. Nadie sabe qué problema tuvo. Pero bueno, tuvimos bastantes problemas con él y en un momento mi mamá se cansó y dijo, te doy una última oportunidad y si seguís así, vamos a tener que despedirte. Y en ese momento él cambió bastante. Creo que ahora no trabaja más con mi mamá, pero después de esa advertencia recuerdo que mejoró bastante. Y la última anécdota divertida que recuerdo fue una vez que estaba trabajando y apareció un hombre sin techo, una persona sin hogar, ¿ok? Y me dijo, ¿tienes algo para comer? Y yo dije, sí, por supuesto. Estaba solo en ese momento porque mi mamá se había ido a comprar ingredientes que faltaban y el hombre del shawarma estaba dando vueltas en alguna parte, como siempre. Les dije que se iba siempre sin avisar. Y le dije a este hombre, por supuesto, y le preparé un shawarma bastante malo porque no sabía preparar shawarmas. Y este hombre me dijo, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Tenés un corazón muy grande y te voy a recompensar esto protegiendo tu puesto. Y yo pensé, ¿cómo? Le dije, no es necesario, señor, no pasa nada. Y me dijo, no, yo te voy a proteger. Y literalmente agarró una silla, no sé de dónde sacó una silla y puso la silla adelante del puesto y se quedó ahí sentado todo el día hasta la noche, porque en la feria cerramos a la 1 a.m. más o menos, a la 1 de la noche, y la persona estuvo sentada hasta la 1 de la noche. De hecho, cuando mi mamá volvió, me dijo, Martín, ¿quién es él? ¿Quién es esa persona? Y yo no sabía muy bien cómo explicarle lo que pasó, entonces dije, es un amigo mío. Y bueno, estuvo todo el día ahí, literalmente sentado, sin hablar,
hasta que cerramos y me dijo muchas gracias y se fue y nunca lo volví a ver. No sé qué será de la vida de esa persona, pero espero que su vida sea mucho mejor y esté bien porque podía ver que era una persona muy buena. Así que nada, esas fueron todas mis experiencias raras en mi primer trabajo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido con mi anécdota. Soy Martín, les deseo un excelente día a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.